Listo. Entonces, quienes tengan preguntas, la vamos guardando ahí y ahorita los leo y ahorita les doy las palabras para que nos pueda rendir. Esta grabación de hoy, con el permiso de ustedes, a partir de la explicación, la voy a subir en el canal de YouTube también como masterclass, porque Plan de Negocio 1 también tiene la parte de segmentación de clientes, porque eso se hace allí. Entonces, esta parte que no logré explicarles a ellos, las vamos a profundizar acá para que ustedes hagan ese recorder y si ellos también tengan el material ahí a la mano, ¿vale? Entonces, para que ustedes sepan que también va a quedar allá como masterclass. Entonces, nos vamos a ir como apoyando mutuamente para tener ahí el contenido. Entonces, voy a compartir esta presentación pequeñita. Este es un solo slide. Digamos que la personita que va en la mitad, pues la imagen ya depende de usted. Por ejemplo, si usted fabricara lencería para bebé, porque desde que tuvo su embarazo y tuvo su bebé y demás, estoy dando aquí un ejemplo loco, ¿sí? Se dio cuenta que pues ese tipo de artículos no eran tan fáciles de conseguir a buen precio, entonces tú decidiste, como sabías coser y demás, hacer como ese pequeño emprendimiento. Y la cara que está aquí en este mapa de empatía puede ser la de tu bebé, por ejemplo. ¿Sí? Pero o puede ser ficticia o puede ser creada por la inteligencia artificial, la que sea. O sea, independientemente de, puede ser hombre, mujer, dependiendo de cada negocio. Por eso es tan importante mirar quién es mi buyer persona. Profesora, ¿puedo tener más de un buyer persona? Claro. Claro, porque eso va a depender de las líneas de negocio. ¿Sí? Yo puedo tener niños, puedo tener mujeres, puedo tener adolescentes y puedo tener hombres. Y ahí ya llevo 4. Y para esos 4 tengo que hacer el mapa de empatía y para esos 4 tengo que definir el buyer persona. Pero eso va a depender de las líneas de negocio. No se me vayan a ir asustando. Digamos que yo les estoy hablando de lo que deberían hacer en la vida real. Yo me conformo con que hagan uno, ¿sí? Con el que vayan a trabajar, el que tenga más relevancia para el ejercicio académico. Pero para la vida real yo tengo que ser mis buyer persona, los que sean necesario hacer. ¿Listo? ¿Qué es eso del buyer persona? Es esa persona ideal. Digamos que es ficticia porque no tiene un nombre propio, entre comillas. El nombre se lo asigno yo. Dentro de la conferencia de marketing está explicado qué es eso del buyer persona, cómo lo construimos. Entre esa explicación, que por supuesto la idea es que ustedes se remitan a la conferencia que está en el canal y aquí rápidamente se los comento, está la segmentación del mercado. No puedo hacer marketing de ningún tipo, o sea, no puedo vender ni productos ni servicios si no tengo claramente a quién vendérselo, porque el mercado es grande. Entonces, para yo poder saber a quién se lo tengo que vender, tengo que hallar primero cuál es el problema que mi producto o servicio va a solucionar. ¿Es el hambre? ¿Es el vestido? ¿Qué es? ¿Qué tipo de sector? ¿Qué tipo de mercado es? ¿Cierto? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Entendiendo eso, empiezo a mirar que pues, hay una población muy grande y que yo no la puedo abarcar con un emprendimiento tan pequeño, empezando porque no tengo la capacidad instalada para hacerlo. ¿Sí? A menos de que yo tenga una inversión multimillonaria y pueda abarcar todo el mercado de una vez. Pero sabemos que arrancando eso es muy complicado y que para eso se requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho trabajo, mucho apoyo, asociatividades y demás. Entonces vamos a centrarnos en los emprendimientos pequeños, ¿cierto? En las empresas o medianas, o sea, las pymes pequeñitas, lo que no tampoco abarca como tanta población. Entonces, cuando yo tenga claro cuál es la necesidad, tengo que empezar a segmentar. Y la segmentación se divide en dos partes, en las variables duras y en las variables blandas. Las variables duras generalmente son cuantitativas e incluso mixtas, es decir, que tienen ítems
cualitativos e ítems cuantitativos o de ambos. Las variables blandas relativamente siempre serán cualitativas, ¿sí? En esas variables duras de la segmentación del mercado, ahí me están escuchando perfecto, ¿sí? Bueno, en esas variables duras de la segmentación del mercado, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a poder identificar variables demográficas, por ejemplo, edad, y ahí puedo determinar el rango de edad de mi segmento de mercado. Si trabaja, si estudia, si hace ambas cosas, el tipo de profesión que tiene, si es casada, si tiene hijos, etc. O sea, todo lo que uno generalmente hace en esas encuestas o grupos focales para obtener información que yo pueda luego tabular, generar una torta o una tabla o un diagrama de barras para yo poder tener cifras exactas de cuántos, de qué rango a qué rango y demás. Incluso en esos procesos de tabulación, si yo lo hago de manera muy juiciosa, si lo hago muy juiciosa, pues a mí el Google me arroja unas tortas. Pero si yo lo hago juiciosa y aplico todo lo que he aprendido, por ejemplo, en estadística básica, ¿cierto? Yo puedo sacar la media, el promedio, los rangos, etc. ¿Mm? Todo eso lo puedo hacer con ese tipo de encuestas. Lo que no me permiten las encuestas de cierta manera, aunque sí lo permiten, ¿sí? Pero ese trabajo es muy difícil porque muy pocas personas están dadas a hablar de la realidad de su vida. Esa investigación de mercado es propia de las empresas y resulta ser muchas veces la más costosa, porque tengo que hacer una inmersión, ¿sí? En sobre cómo es el comportamiento real de mi cliente. Lo puedo hacer desde el análisis si yo soy un emprendimiento en marcha que ya está funcionando, ya yo tengo una información de base, que es clientes que me han comprado, cuáles son las edades, si he sido juicioso con la captación de la información, seguramente tengo, venga, ¿cuántos años tiene usted? Regáleme su tal, su fecha de nacimiento, por lo menos para saber cuándo cumple y enviarle una felicitación. O sea, debo tener como una basecita de datos con los clientes que me han comprado. Y cuántas veces me han comprado, si es un cliente recurrente, si lo tengo fidelizado o si es un cliente que me compró una vez y generó abandono. ¿Por qué? Yo tengo que tener esos indicadores de satisfacción del cliente, porque de eso constituye el éxito y si no lo tengo, como lo explicaba o como lo explico en el tema de Canvas para los emprendimientos en marcha, tengo que hacerlo porque yo tengo que entender de qué manera el cliente está satisfecho o si no está satisfecho. ¿Y cómo me doy cuenta de eso con los emprendimientos en marcha? Si me han puesto quejas, si me han presentado alguna devolución, alguna no conformidad, etcétera, ¿cierto? Entonces ya yo tengo eso documentado y ya yo sé sobre qué cositas el cliente tiene y siente puntos de dolor y en eso debo trabajar. O sea, ya sé lo que siente, ¿sí ven? Entonces, solo con el comportamiento de compra puedo identificar ciertas cosas. Otras sí hay que hacer como un estudio más inmersivo. Entonces, esto que vemos acá, que es el mapa de empatía, se hace generalmente para determinar esas variables blandas. Entonces, ya les expliqué cuáles son las duras en la segmentación y ahora vamos a hablar de cómo y qué se tiene en cuenta para hallar esas variables blandas y luego construir ese buyer persona. Hasta ahí la información ha sido clara. Perfecto. Entonces, el mapa de empatía se llama empatía precisamente porque me va a permitir ponerme en los zapatos del cliente. O sea, eso debe tener una razón. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Mm? Así como es de importante crear el superproducto, el superservicio, generar una oferta súper irresistible al mercado o tener una estrategia de venta adecuada. Mejor dicho, profesora, usted no tiene ni idea dónde está parada, usted no sabe todo lo que yo vendo y no he necesitado de hacer esto. Nunca lo he hecho y me ha ido de mil maravillas. Listo, tan importante como es eso, es importante conocer el detalle, ¿sí? ¿Quién es nuestro cliente ideal? ¿Cierto? En eso creo que estamos de acuerdo.
Si no ponemos el cliente en el centro, sí lo ven en el centro, ¿no? Nuestro negocio, tarde que temprano, chao, chao. Por eso también muchos negocios desaparecieron en la pandemia y por temas financieros, por falta de organización, por falta de guardar reservas, etcétera, etcétera. Pero también por el mal manejo de los clientes, porque nunca se preocuparon porque había necesidades de compras virtuales. Y cuando llegó la pandemia, no tuvieron cómo, su capacidad instalada no dio y tuvieron que cerrar. Otras se reinventaron, generaron temas de domicilio, cocina desde casa, etcétera, ¿cierto? Entonces es saber que muchas veces los negocios surgen de las peores circunstancias y otros definitivamente quedan estancados. Pues bien, esa persona que sí está dispuesta a comprarnos porque nuestro servicio, porque nuestro producto satisface sus necesidades, es el buyer persona. ¿Mm? Y ustedes me van a decir, de alguna manera, profe, pero a estas alturas, pese a que ya yo he vendido, a que soy un negocio en marcha, no tengo ni idea quién es mi cliente ideal, ¿sí? Ahí hay un gran problema, porque eso va a afectar de forma directa todo lo que hagamos de ahí en adelante, las campañas publicitarias en redes sociales, porque empezamos a publicar como locos o ponemos 10.000 estados de WhatsApp y todavía no sabemos ni siquiera cuál es el target, o sea, quién los ve, a qué horas los ve. O sea, no he mirado las métricas. ¿Mm? Pero pues el mapa de empatía está para eso, para ayudarnos, ¿cierto? Entonces los clientes comparten con nosotros los empresarios o nosotros los futuros empresarios, emprendedores, la sensación generalmente de no conocer al detalle cuál es el cliente ideal. Más allá de dónde vive, que son los factores demográficos, cuál es su edad o qué le interesa. ¿Mm? Digamos que el mapa de empatía es una técnica que nos permite conocer ese detalle, respondiendo a una serie de preguntas que estamos viendo aquí en pantalla. Pero ¿cómo convertimos esas preguntas o esas respuestas que vayamos obteniendo de esas preguntas? ¿Cierto? Hay que primero entender cuál es el proceso de compra y cómo piensa en cada fase nuestro cliente. A eso le llamamos generalmente el Customer Journey Map. ¿Listo? Que también lo explico en la conferencia de marketing digital que encuentran en mi canal de YouTube. ¿Con el mapa de empatía puedo sacar indicadores de calidad? No, porque la calidad va más enfocada a cómo entregas el producto o el servicio, al producto en sí, ¿sí? Si estás hablando de pronto en la calidad del servicio, ya eso es otra cosa. Posiblemente te ayudará a entender por qué no está funcionando X o Y gestión. Pero en sí de calidad, calidad, como lo estoy entendiendo en este momento, no. O sea, esos son otro tipo de indicadores que van más dados a los procesos internos, ¿sí? Ahora, digamos que segmentar no es fácil, ¿cierto? Y quienes ya lo han hecho en algún momento se han dado cuenta que es una tarea que requiere de tiempo. Entonces ya sabemos que el cliente hay que conocerlo al detalle. Entonces esa es la clave de la conversión. Si no conozco a mi cliente, pues no se va a convertir en mi cliente. Entonces así debe ser, ¿sí? Entonces, de qué me va a servir en algún momento tener el mejor servicio o producto del mercado si mi cliente no está dispuesto a comprar? Entonces, se trata básicamente de entrar de lleno en la mente del cliente, ponerte en sus zapatos, empatizar, ofrecerles soluciones que realmente necesitan. ¿Se acuerda que hace rato le dije problemas, solución de problemas, necesidades, ¿cierto? Entonces hay que ofrecer soluciones que realmente el cliente necesite. ¿A través de qué? De una estrategia de marketing. ¿Mm? Entonces, esa estrategia de marketing nos va a permitir ofrecer esa solución
con un producto o con un servicio. ¿Mm? Ahora, detrás de la conversión de los resultados que se obtienen con el mapa de empatía, hay un porqué de mi cliente. ¿Qué es la empatía y cómo a través de ella podemos desarrollar ese plan de marketing que en algún momento queremos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es, según la Real Academia de la Lengua Española, básicamente es la capacidad de identificarme con alguien y compartir lo que siente. Entonces, por eso es que son variables cualitativas las que analizamos acá. Entonces, si conseguimos empatizar con nuestro potencial cliente o con nuestro cliente actual con la ayuda de estos mapas, podremos quizás entender o acercarnos un poco a sus pensamientos, a sus emociones y crear y ofrecer un producto o un servicio hecho a su medida. Entonces, para los planes que hasta ahora van a arrancar, tengo que pensar en lo que apenas voy a crear. ¿Será que sí está hecho a la medida? ¿Es lo que el mercado al que yo quiero llegar necesita? ¿O tengo que reinventar ese producto o servicio que voy a ofrecer? ¿Mm? Entonces, esto es como una mazorca, ¿sí? Este mapa funciona así, yo voy desgranando, granito a granito, y voy mirando y voy acomodando los datos, ¿sí? Y luego profundizo en esas necesidades, creo una visión como un buen emprendedor que soy, una visión ancha, una visión profunda, una visión lejana, una visión de alto espectro, una visión holística, con personalidad, y así poder entender cuáles son los gustos y deseos del cliente ideal. De esa manera podemos evitar quedarnos, digamos, como en esa parte superficial, ¿cierto? Y ser un poco más visibles para ellos, ¿sí? Porque nos estamos enfocando en una estrategia de marketing adecuada. ¿Qué es lo bueno de tener un mapa de empatía? Toda herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? El mapa de empatía me va a permitir elaborar suposiciones realmente que son valiosas de acuerdo a la información que pueda obtener con las variables duras, ¿cierto? Podemos conocer en profundidad cuáles son los puntos de dolor, ¿cierto? Los pain points, sus anhelos, sus necesidades, sus motivaciones, ¿cierto? Y es una herramienta muy sencilla, muy visual, como lo estamos viendo. Nos va a permitir modificar, adaptar ese producto o servicio antes de que lo lancemos o incluso en la estrategia de ventas si ya soy un negocio en marcha, ¿cierto? Realizarlo realmente es un costo muy bajo a menos de que haga un proceso de inmersión costoso para responder a cada pregunta. Generalmente es gratis, ¿cierto? Sin embargo, hay unas desventajas y es que es una herramienta que se basa en suposiciones, porque si yo no estoy haciendo un ejercicio de inmersión, que es vivir con algunos de mis clientes día, noche, dormir con ellos, mejor dicho, ver qué hacen todo el santísimo día, perceber su sombra todo el día 24/7, y no solo con uno, sino con varios para poder obtener realmente una información certera, ¿cierto? Eso vale mucho dinero y son muy pocas las compañías que lo hacen y son muy pocos los clientes que acceden a eso, ¿sí? O sea, esta es una herramienta que se basa en suposiciones, entonces necesitamos complementar esta técnica con otras herramientas para validarlo, como por ejemplo las encuestas, los grupos focales y todas esas entrevistas que hacemos para encontrar las variables duras. ¿Hasta ahí he sido clara? Entonces, sí o sí, esta herramienta se complementa con las encuestas y toda la cosa. Por ahí vi una cara de sorpresa de Jason. Yo creo que está como, no sé qué significa la cara de sorpresa. Esta estructura de mapa de empatía se divide en 6 bloques generales y tiene una serie de preguntas relacionadas con la forma en la que percibimos todo el entorno, ¿cierto? Detrás de cualquier compra siempre va a existir una necesidad o un problema y hasta ahí es donde debemos profundizar. Entonces,
la verdadera necesidad del cliente generalmente suele sorprendernos, porque nosotros nos imaginamos alguna cosa o vemos un comportamiento en masa de cierto mercado y creemos saber cuál es la necesidad. Pero hay un libro súper chévere que se llama Desnudando la mente del consumidor, que te habla de algo que se llama los insights. Y los insights es lo que me permite ver más allá, leer entre líneas, ¿cierto? Entonces, saber realmente qué hay detrás, qué siente esa persona detrás de cada jornada de trabajo, por qué cree usted que no puede jugar con sus hijos cuando llega, qué siente al no poder jugar con sus hijos cuando llega, porque me toca ver la clase de la profesora Kelly Vergara y ese tiempo podría usarlo para jugar con mis hijos. O sea, ¿qué hay detrás de ese sentimiento? Porque así como nosotros, de cierta manera, somos emprendedores, entre comillas, en el ejercicio académico, somos clientes de algo, de alguien, ¿cierto? Porque alguien nos suple nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante empatizar. Ahora, cuando yo trabajo en atención al cliente, que es muy chistoso, en algún momento, cuando yo trabajaba en Famisanar EPS, cuando uno trabaja en atención al cliente, uno, mejor dicho, juzga desde su posición, ¿sí? Entonces, uno dice, cree que el cliente tiene que saber todo lo que yo sé. O sea, ¿cómo no sabe entrar a la aplicación virtual, por Dios? Si tiene hasta ahora 30 años, o sea, así como entra a Instagram, a TikTok, o sea, ¿cómo no puede manejar una app de una EPS? Uno dice, Dios mío, pasa, pasa. ¿Y qué pasa cuando tú descargas esa app y te das cuenta que realmente es muy difícil de manejar? O cuando eres cliente y te vas a un banco y te dicen, no, todo eso lo tienen que hacer por la aplicación o por teléfono. Aquí en Ventanilla eso no se hace. Uno se siente terrible, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender a empatizar y para eso es esto. Ahora, ¿qué ve el cliente? Vámonos primero por los ojos, ¿cierto? ¿Qué ve el cliente? En su entorno, en sus amigos, en el mercado. Entonces, si ven que toca casi que todos los sentidos. Entonces, ¿cómo realmente es el entorno de esa persona, en donde vive, ¿cierto? ¿Qué observa generalmente del mercado? ¿Qué ve en sus amigos? ¿Qué tipo de ofertas recibe a menudo? ¿Qué está mirando y leyendo? ¿Qué ven ellos que otros hacen? Mucho de eso lo puedo obtener virtualmente. Porque, o sea, como ustedes saben, la demora es que yo diga necesito un vestido nuevo para que ahí mismo me empiece a salir publicidad. O entra a TikTok y vemos 10.000 TikTok de la misma vaina, perdónenme la expresión. Todo el mundo haciendo el mismo tren de baile, de lo que sea, o sea, eso, entonces digo, bueno, por ahí es la cosa, que ven, ya sabemos que el rango está viendo siempre lo mismo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tengo que hacer en esta parte. ¿Qué escucha? ¿Cierto? Entonces, en este bloque nos vamos a referir no solo a aquello que escucha en los medios de comunicación o la música, ¿cierto? Sino las redes sociales. Entonces ya entramos a mirar los reels, los TikToks, las historias, ¿cierto? Las stories, los podcasts, las biografías. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos determinar con eso de que ellos escuchan? ¿Qué cositas podemos responder? ¿Sí? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Será que yo me dejo llevar del consejo de mi amigo? Cómprate ese pantalón. A mí me salió bueno, me ha durado años. Y pum, voy y me lo compro porque Jason me dice que ha salido bueno. Exacto, Diego. Como Apple Vision Pro. Muy bien. Entonces, es importante
entender, entonces, qué escucha o qué puede escuchar ese cliente, de quién se deja influenciar, qué dice incluso su jefe, sus compañeros de trabajo, de qué escucha de ellos, qué dice, ¿sí? ¿Qué más puedo escuchar? Lo que dicen esas personas que yo admiro. Por ejemplo, Piqué, que pese a todas esas humillaciones que ha recibido, el hombre sigue dando la cara ahí en cámara, ¿sí? No le importa nada. Está feliz el hombre con quien escogió. Y el resto del mundo retorciéndose de la rabia. Entonces, todo eso tengo que también tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué dice? O sea, ¿qué otras cosas podemos escuchar? Además de lo que dicen las personas que admiramos o seguimos, que pueden ser artistas, pueden ser amigos, pueden ser padres, pueden ser hijos, pueden ser lo que sea, ¿cierto? También, ¿qué canales de comunicación consume más y qué le dicen esos canales de comunicación? ¿Cierto? ¿Qué le dicen en su casa, su propia familia? ¿Será que es una persona que la subestiman, que le dicen todo el tiempo, tú nunca vas a tener para estudiar, tú nunca vas a poder salir adelante, tú no, o sea, y ahí hay algo que atacar, incluso desde la necesidad emocional. Entonces, fíjense ustedes que todo hoy día es un target. Un target para, no sé si han visto esos TikToks de psicólogas que se sientan en una silla de un parque y dicen, doy terapias de a 5 minutos o a 10 minutos o de a 20 minutos gratis. Y la gente le hace fila. O sea, ¿cuánta gente necesita ser escuchada? Y ella está atendiendo un target que posiblemente de todos los que atienda gratis, alguno algún día se vuelve cliente. ¿Sí entendieron ahí la estrategia? Chicos, vamos en sintonía. Bueno, ¿qué piensa y qué siente? ¿Sí? Estas preguntas son ya más profundas porque hacemos referencia precisamente a lo que decíamos hace un momento, a desnudar la mente del consumidor. Esos son esos insights que yo tengo que explorar, las emociones que influyen en las decisiones de las personas y hacen pensar, tomar o no una decisión. En algunos casos pueden llamarse sesgos cognitivos que van asociados a las emociones del ser humano. Hoy estoy de mal genio porque peleé con mi pareja, etc. Y yo trabajo en una compañía, voy a poner un ejemplo, pues que pasa mucho y que incluso yo lo estudié desde mi tesis de maestría, que son los sesgos cognitivos. Pero vamos a poner el ejemplo de aquella persona que trabaja en una compañía como gerente y tiene que tomar decisiones que implican pues mucho dinero, ¿cierto? Pero viene de una pelea de pareja fuertísima, fuertísima. Y le toca ir a trabajar y por más que quiera, pues uno dice, ¿no? Que de las puertas para afuera ya tengo que olvidarme de la pelea y llegar a trabajar y no sentir nada. Eso es mentira. O sea, uno llega y está afectado. Igual uno trabaja, pero está afectado. Y el rendimiento y el funcionamiento no es igual. Entonces esa persona ya tiene un sesgo ahí, que es la emoción. Y le toca tomar una decisión de inversión de dinero y seguramente la va a tomar afectándose por ese sesgo cognitivo de la emoción de la pelea que tuvo en la mañana. Entonces, las emociones van muy ligadas también a la compra compulsiva, a la mujer que tiene el closet lleno pero nunca tiene nada que ponerse, la que tiene 10,000 pares de zapatos pero aún así le hace falta el que acabó de salir hace poco de la marca tal, ¿sí? O el hombre que no se viste si no es de una determinada marca y cosas que no son malas, pero van ligadas a las emociones. ¿Sí? Van ligadas mucho a esas emociones. Entonces, ¿qué le preocupa a mi cliente o a ese posible cliente? ¿Cuáles son sus sueños?
cuáles son sus objetivos, escuchar, venga, ¿usted qué hace? Usted, o sea, esa conversación que a veces tenemos mientras estamos pagando, mira, este regalo se lo voy a dar a mi ahijada, yo la quiero mucho, y ahí te cuenta una parte, ahí te cuenta un pedacito, y es información que te sirve. ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué es lo que es realmente importante para él o para ella? ¿Sí? Otro aspecto importante es qué dice y qué hace. Entonces aquí ya metemos la actitud, el comportamiento en su día a día, ¿cierto? ¿Cómo es él o ella a nivel personal, cuando está solo, cuando está con su familia, cuando está con sus amigos, cuando está con sus hijos, ¿cierto? Adicción a las promociones. Y ahí yo creo que entro en ese grupo, Diego. O sea, si tú me preguntas, Karen, ¿cómo hago yo para manejar eso? No sé. He trabajado, te lo juro, mi esposo todo el tiempo me dice, no, no vamos a salir este fin de semana, no vamos a ir a ningún centro comercial. Pero en el fondo sabe que es que yo veo que están al 60, que están al 70 y así no necesiten mis hijos, les guardo, no sé, para diciembre, para el otro año, para cuando cumpla los 6 años, pero ese está 20, o sea, esa soy, yo creo que entro ahí, Diego. Entonces, ¿de qué temas le gusta hablar a mi cliente? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Son coherentes con sus palabras? Porque a veces encontramos personas que son unas con las familias, otras con la esposa y otra con los hijos, o sea, manejan múltiples personalidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa actitud de él en público? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su comportamiento en el hogar, en el trabajo o con su familia? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Cierto? Ahí ya miramos los frenos, los miedos, aquello que crea barreras u obstáculos que nos encontramos día a día, incluso para realizar la compra de un producto. Entonces, ¿cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son sus frustraciones? No poder encontrar nunca un zapato de mi talla, sino que me toca entrar a la parte a veces infantil porque calzo muy poquito. Y el zapato que me gusta, nunca lo encuentro. ¿Y qué siento en ese momento? ¿Sí? Entonces no puede ser que yo vaya a Vélez y me toque ponerme unas sandalias de niñas, por muy Vélez que sean, divinas y no sé qué tal, porque no hay mi talla en la parte de mujer. O sea, es muy frustrante. ¿Qué pasa con esas empresas que no han tenido en cuenta eso? Algunas sí, otras tienen un estándar de tallas y les importa 5 porque son grandes marcas, no se preocupan por eso, ¿cierto? Entonces, conseguir un zapato talla 34, 35 es casi que complicado, casi que termino heredando los de mi hija mayor. Imagínense ustedes. Entonces, qué locura. Entonces, ¿qué obstáculos debe saltar para conseguir lo que deseo? ¿Cuáles son sus dolores o necesidades, cierto? Aquí en este punto podemos incluir las objeciones de compra. Por ejemplo, si consideramos que el precio es un freno o incluso el hecho de que deba consultar si compro o no. Ay, amor, ¿será que? Déjame, es mi plata, yo me la gané dictando las clases en la noche. ¿Sí? Déjame gastármela. No te metas. Sí, entonces el favor familiar, el valor familiar de decir, ven, o sea, contrólate un poquito. ¿Sí? No compres tanto. ¿Y en qué resultados esperas ya como último? ¿Qué es lo que esa persona necesita para conseguir su significado de éxito, para sentirse plena, para sentirse autorrealizada? ¿Qué cositas podemos preguntarnos para poder responder este punto? ¿Cuál es el éxito de esa persona? ¿Qué lo hace sentir pleno? ¿Cómo cree que puede alcanzarlo? ¿Qué pasos debería seguir? ¿Qué acabará con sus problemas? ¿Qué quieres conseguir y alcanzar? Cuando ya tenemos todo eso resuelto, ya tendríamos un mapa de empatía completo con toda esa información necesaria. Y esa información que la recabé de varios clientes, de lo que pude observar, de la investigación de mercado, porque acuérdense que esto es un supuesto, puedo establecer estrategias de marketing y de ventas adecuadas porque estoy entendiendo necesidades de gente real. Entonces, ahí, con ese mapa de empatía paso a paso hecho,
ya yo puedo de una u otra manera crear mi buyer persona. Decir que esta persona que está aquí para mí se llama Marta Rodríguez y tiene tantos años, se va a la universidad a tal hora, tiene una mascota, su vida transcurre así, cuál es su estilo de vida, su lifestyle, y empiezo a generar mi ficha técnica que es del buyer persona. Sí, Karen, el para eso trabajo. Entonces, ¿es importante el mapa de empatía o no? Eso nos va a permitir generar el buyer persona. Entonces les voy a pedir que además de esta grabación, porque la voy a subir en YouTube para el otro grupo, vean la de Canvas. Es importante que refuercen con eso porque los puntos que hablan de los clientes en su entrega tienen que estar muy completos con estas evidencias. Profesora, ¿tengo que mostrarle el mapa de empatía para la evidencia del buyer persona? Claro, en la exposición. Y alguien lo explicará, alguno del grupo. Entonces es importante que vayan chuleando que esto es importante en la parte de segmentación de mercado para poder generar el buyer. ¿Listo? Entonces ahí ya chuleamos la explicación de uno de los puntos. Les voy a subir el de punto de equilibrio, van a ver el de Canvas. Entonces aquí al fin de semana esa carpeta va a estar y por medio de Askware les voy a confirmar que ya está disponible para que puedan acceder al material. Entonces están muy pendientes por favor del grupo de WhatsApp y de la plataforma. Los que no estén en el grupo de WhatsApp, pues les toca estar pendiente mucho de la plataforma para que vean las actualizaciones que se van dando. Esto era lo que tenía preparados para hoy. En este momento voy a dejar de compartir